Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Bienvenidos nuevamente a su podcast Infideles, el cual son relatos de infidelidad. Te repito la dinámica. Si la invitada es Alicia, entonces es la cornuda. Si la invitada es Leticia, entonces es el cuerno, la otra, la amante. Por obvias razones, se van a omitir los nombres de las personas, así como de algunas de las localidades. Esto pues para evitar exponer a los involucrados. Y pues bueno, ya para comenzar, nuestra invitada de hoy nuevamente es Alicia, pero también Leticia. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, ya para entrar en materia, cuéntanos quién es el susodicho. Bueno, esta es una persona que conocí en un momento importante de mi vida y entonces sucedió que nos atraímos por esta situación de la novedad, ¿no? Los dos éramos nuevos para los otros, estábamos haciendo cambios y entonces pareció interesante conocernos. Y se nos presenta, el momento que nos conocimos estaba chido porque estábamos como en una situación similar. Y después se nos presenta un cambio a nuestras aspiraciones como profesionales. Y eso fue interesante porque para él, ¿no? Como nuevos espacios, nuevas personas, nuevas formas. Y yo de cierto modo, yo me resistía a entrar a ese espacio, a ese nuevo ámbito, porque no ni siquiera era de mi interés. Y en ese ámbito en el que él entra, pues es todavía un espacio donde se permite y se engrandece el hecho de que tú tengas varias personas, que utilices todos como tus recursos físicos, mentales para poder obtener un mayor puesto. Entonces, O sea que ya estaban trabajando, o sea, ya no es, estamos hablando de la universidad. sí, es en la universidad, pero es un espacio político, por así decirlo. Okay, entonces, es como una formación distinta a lo que tú entras a la universidad, porque tú entras como de, ay, sí, voy a ser licenciado y no sé qué. Y ese es otro ámbito político que no era nuevo para los dos. Okay. Y ahí se da ese tipo de cuestiones. Se acepta que tú puedas ser infiel para obtener, para condicionar a otra persona. O sea, si yo logro que otra persona le sea infiel a su actual pareja, entonces yo tengo control sobre la otra persona. Entonces, ese aspecto político que todavía se maneja es aceptado y además es un recurso que tú tienes, es una habilidad que tú debes de tener, ¿no? El hecho de que tú puedas condicionar a otra persona a partir de tu cuerpo, de tus sentimientos y que los puedas controlar, ¿no? Porque es como un juego. Si yo sé que tú y yo tuvimos algo que ver en una relación infiel, entonces tú no vas a hacer otras cosas que yo sé que después yo puedo hacerte daño con eso. O sea que se presta la manipulación. Exacto. Entonces. O sea que estando allí en ese campo, o sea, se presta eso. O sea, de hecho, claro, es necesario para poder sobrevivir, me estás diciendo. Exacto. Y obtener mejores puestos. Ok. Entonces, es una parte de la política que no se sabe, pero que está ahí, que es como tras bambalinas y que es aceptado y que si no lo tienes, entonces careces de ciertas habilidades para la política. O sea, me queda claro pues que pues el cuerpo pues también, el cuerpo matic, como dicen por ahí, ¿no? Pero, o sea, en esa área es definitivamente necesario para poder, ¡pum! Sí puedes o puedes optar por otras opciones, pero es más difícil el camino. Más difícil, ok. Entonces, creo que mi relato tiene que ver de ser Alicia y ser Leticia, porque luego Leticia se tiene que convertir también en esa parte y jugar ese juego. Ok. Porque ya cuando entras en ese juego, pues no puedes decir que no, pero también entiendes y como forma de experimentación que las cosas pueden llegar de manera más fácil. Ok. Luego Leticia se arrepiente, pues, pero de todos modos sí, Leticia claro. Experimenta. Sí, claro. Entonces, ese es como el contexto en el que nos conocemos. Yo repito, estamos bien los primeros meses, llega esta oportunidad, yo decido no participar y después me doy dando cuenta, pero, o sea, toda esta reflexión que te estoy diciendo me doy cuenta cuando termino la relación, no cuando estoy en la relación. No, pues jamás te diste cuenta. No. O sea, era como estos de, ay, qué padre que él como pareja crezca, que tenga nuevas oportunidades y yo estoy como el segundo plano, no pasa nada. Cuando yo empiezo a integrarme en ese ambiente, luego me empiezo a dar cuenta de esas cosas que se dan y que empiezan estos juegos de manipulación. Porque claro, conmigo intentaron hacer eso, de serle fiel a tu pareja y entonces ya eres mi aliada, ya estás conmigo. Entonces así como yo decía, no, pero ¿por qué no? Bueno, pues por tus principios morales. Claro. Todo, ¿no? Claro, ¿eh?
pero veía que sucedían. Entonces yo decía, si pasa en otras personas, pasará con esta persona. Mi pareja, siempre, ¿no? Siempre así como en la cabeza pensando en esa situación. Y siempre estaba esa situación, y luego empezaba a ver que había como una mujer que siempre se le acercaba mucho, y que esa mujer era, que todo el mundo hablaba de ella, y que curiosamente estaba muy cerca de mi pareja, ¿no? Entonces yo decía, ay, no hay que desconfiar, uno tiene que creer en el amor, ¿no? El amor, ¿eh? Y suele suceder que yo creo que la primera, como la alerta, fue que cuando teníamos 1 año de noviazgo, él me propone matrimonio. Ok. Así de, ay, vamos a casarnos porque tú eres la mujer ideal, que no sé qué. Yo dije, ay, qué chido. Uno chiquito, pero dice, bueno, está bien, hay que darse la oportunidad porque el amor es así. Pero después, cuando yo le digo que sí, él no entrega un anillo. Es como la promesa. Ok. Y cuando me dijo, espérame unos meses para yo hacerte el anillo, porque tenía esa habilidad, yo dije, ay, qué chido, me lo va a entregar, ¿no? Fuimos a ver anillos, como cuál te gusta y así como todo, ¿no? Y después no llega ese anillo. Así. Y yo decía, bueno, pues uno no tiene que ser tan exagerada, pero luego dices, si había una promesa, pues que se materialice. Entonces no llega ese anillo, y después la justificación es, mi mamá no me dejó. Su mamá. Ajá. Ah, caray. Y yo decía, ok, está bien, puedo entender que pues su mamá no le parezca la situación, pero como que no tienes decisión propia para tomar esas decisiones. O sea, o serle fiel a tu decisión. Entonces dije, bueno, está bien, lo dejé pasar. Y después, en ese tiempo, pues empezaba los mensajes de texto, que antes no era muy común. Sí, claro. Y se me ocurrió, dije, no pasa nada, voy a revisar un mensaje. Y pues lo primero que salió fue el mensaje de esta mujer con él, y que él le decía princesa. Cosa que jamás, a mí nunca en la vida, en el tiempo que estuvimos, me lo dijo. Entonces, como yo soy muy tengo que sacar la espinita y no lo puedo guardar, o sea, pasaron como días y yo dije, ay, qué curioso que a ella le digas princesa. Pero estábamos en un evento público. ¿Pero ya vivían juntos o no? No. Cada quien por su lado. Okay. Cada quien por nuestro lado, pero estamos en un evento público. Entonces yo siempre soy como, utilizo los espacios específicos para tronar las cosas, y yo le dije así. ¿Por qué? ¿Por qué los utilizas? No sé, porque siento que con un espacio así abierto no hay el espacio donde tú te mueves, donde te sientes más confianza, ahí es donde tú tienes que tirar el gancho, porque lo desestabilizas en un espacio de confianza que él siente suyo. Para mí era eso como de, este es un espacio en donde él se siente en confianza y se lo voy a romper con una palabra así tan sencilla de, qué curioso que a ella le digas princesa y a mí no. No le tuve que decir, te revisé el celular, vi un mensaje, me dijeron nada, así con esa frase, y él entendió perfectamente lo que estaba hablando. Pero en ese, él siempre lo negó, dijo que no era cierto, que nunca había pasado nada, que él era una persona diferente, y que mala onda que yo piense mal, que era un juego, que era una amiga y que sí se hablaban con amigos. Y ahí es cuando yo dije, la regué, y acá toda arrepentida de no debo de ver sus mensajes y que no sé qué. Y azotándome, ¿no? De, ay, pobre Alicia. La aplicó, ¿no? Ajá, de no, qué mala persona soy. Y así seguimos, volvimos a andar, y después hubo un tiempo en donde a mí no me gustó como que la situación se seguía dando, y yo decidí como cortar la relación. Duramos como 6 meses separados, y yo en la mayor tranquilidad, yo no tenía deseos de tener otra pareja, y volvimos a regresar, pero él ya tenía otra amiga, igual, así, con las mismas características. Y entonces hubo algo que sí, que a los poquitos días que regresamos, fuimos a como un bazar, y había unas cajitas, una joyería, donde guardas las joyas, sí, donde guardas tu joyero. Hey. Y entonces me pregunta y me dice, ¿te gusta este joyero? Y yo le digo, no, la verdad es que no. Se me hacía muy sencillo, muy de madera, muy X. Y entonces seguimos caminando y me dice, espérame tantito, voy a regresar, ¿no? Se regresa, yo no me doy cuenta, compro ese joyero y así queda. Seguimos en las semanas y volví a ver unas mismas situaciones, como que muy distante, como que muy desinteresado,
como que esta chica como que más cerca de él y yo dije, aquí algo está pasando. Entonces volví a revisar mensajes porque dije, a mí me vale, o sea, yo tengo que comprobar qué pasa. Y tienes callo, ¿no? Sí, claro. Y reviso y el joyero que a mí me había preguntado que si me gustaba, se lo regaló a ella. O sea, esa vez regresó a comprarlo, lo guardó y después se lo regresó a ella. Entonces volví a enfrentarlo, oye, pues ya dime, y la verdad era como dímelo porque pues no está chido, si tú no quieres estar conmigo pues está bien y se acepta y no pasa nada, pero ya dímelo. No, tú estás mal, estás viendo cosas que no son y bueno, ya, la mujer es la que siempre está mal, ¿no? Y que me quedé mucho con esa perspectiva de decir, otra vez la volví a regar porque pues descubrí algo y era su privacidad y bla, bla, siempre como tratando de justificarlo. O sea, ¿lo perdonaste? O sea... Más bien no era que lo perdoné, sino que yo misma era como un reclamo a mí misma de si tú quieres encontrar algo, lo vas a encontrar. Ok. O sea, porque vuelves y si no estás segura, pues ya bótalo y se acabó. Después de que vuelve a pasar eso, ya decido otra vez volver a cortar con él y duramos como separados como 2 o 3 años. Y como que ya seguíamos en el mismo ambiente, nos manejamos en lo mismo, él conoce a mi pareja y así como que estábamos muy, muy intermitentes. Y cuando me pidió regresar otra vez, yo le dije que sí, pero porque yo ya traía mi plan perfecto para convertirme en Leticia. O sea, que tu plan era vengarte, ¿no? Claro. Okay. Porque a mí lo que me dio mucho coraje fue que en un grupo creo que en ese tiempo teníamos el grupo de BlackBerry, que no era de WhatsApp, se le salió, estaban todos presumiendo, la mayoría de hombres diciendo, es que yo me acosté con fulanita, yo esto, y así como muy normal, y se les olvidó que yo estaba en el grupo. ¿Estabas en ese grupo? Entonces, él menciona a la segunda amiga, dice, ay, sí, ella es de las personas con las que más me he divertido. Se ve que es una carita inocente, pero no tiene nada inocente cuando está en ciertos aspectos, ¿no? Y entonces, pues a mí me dio mucho coraje y lo único que escribí en el grupo enfrente, o sea, todos estaban viendo el diálogo, yo solamente le puse, lo bueno es que yo siempre estuve equivocada. Y entonces fue así como tronarle todo de no me vengas a decir que nunca pasó nada, que tú eras súper buena onda porque ya lo estás diciendo. Sí, claro. Entonces, así quedó, como que la situación. Después te digo, me vuelve a buscar y yo ya con mi plan de toda Leticia, yo dije, muy bien, perfecto. ¿Pero estabas soltera? Yo estaba soltera. Bueno, sí salía con otras personas, pero no era como nada formal. Entonces dije, ok, voy a volver a tronar su espacio de confianza. O sea, pasaron los años y... Ajá, y él me volvió a buscar y yo dije, ¿sabes? El plan es tronar todo ese espacio de confianza. Y el espacio de confianza era sus amistades, que eran, según ellos, muy unidos, que eran muy solidarios, pero que al final pues se pasaban a todas las mujeres que querían. Entonces yo elegí específicamente a su mejor amigo, al que le tenía más confianza y el que era su apoyo moral, político, de todo. Dije, con él. O sea, así, le voy a tronar el aspecto más significativo de él. Va a ser con él. O sea, fuiste con toda la intención. Sí, claro, todo pensado. Claro, en ese tiempo dices, no, yo soy súper santa, no sé de qué me estás hablando. Y ese fue el plan. O sea, voy a regresar con él, voy a fingir que somos novios, que somos pareja, pero al mismo tiempo voy a salir con su mejor amigo. Aprovechando que en el ámbito en el que estaban, pues, o sea, que era como algo normal. Ajá. Ok. Dije, voy a salir con su mejor amigo, se va a enterar, va a enfrentar a su amigo y su amigo se lo va a negar. Ok. O sea, era todo, porque yo ya sabía cómo era su amigo, qué actitudes tenía, yo sabía lo que me estaba enfrentando. Yo dije, va. Entonces, regresamos, empezamos a salir, no pasa nada, y yo empiezo a buscar a su amigo. Así, tal cual. Ay, hola, ¿cómo estás? Ay, sí, mira, no sé qué. Uy, vamos a ir a tal lado. Ay, yo también. Uy, coincidencias. Uy, sí, qué coincidencias. Llega la infidelidad y todo estaba programado, pues. Entonces yo, por error, le mando un mensaje de manera equivocada. De, ay, oye, te espero tales horas en tal lugar y ahí nos vemos. Sí, sí, sí. Y llega. Y de lejos ve que yo estoy con la otra persona. Entonces, ay, de manera... ¿Sabes qué? Esos mensajes...
Entonces él se da cuenta perfectamente, habla con su amigo, el amigo se lo niega, le dice que no hay nada, que se está imaginando cosas, y todo lo que él me decía de que te estás imaginando cosas, estás viendo mensajes que no te corresponden, fue lo mismo que yo le contesté. O sea, entonces, con todo. Sí, claro. Y él en su versión dice que yo fui esa persona que lo traicionó, que lo engañó, que todo. Yo decía... La víctima, ¿no? Ajá. Clásica. Él es el Alicio. Y a mí me parecía correcto porque él tenía que hacer eso. Él tenía que ir en ese espacio donde era costumbre decir que él era la víctima porque le habían sido infiel. Y eso para mí significaba entonces que yo era la mala mujer, la prostituta, la fácil. Sí, claro. Y a mí me quedó muy claro, y yo creo que esa es como la enseñanza de ese episodio de mi vida, que decir, de darme cuenta que el hombre se le festeja la infidelidad. Y es como un requisito, ¿no? Para tú demostrar la hombría o la virilidad, ¿no? Tienes que engañar. Y a la mujer eso está prohibido. Tú no. Tú tienes que ser recta y todo, y pura y casta. Sí, claro. Entonces, creo que pude hacer esas dos cosas, ser Alicia y ser Leticia, y darme cuenta de que al final estamos en desventaja, pero pues uno puede, que digan misa, ¿no? Al final es una forma de experimentar qué se siente estar del otro lado, que luego después ya te viene el arrepentimiento del karma, decir, ay, no quiero que me lo vuelvan a hacer. Y también experimentar la otra parte, bueno, pues sí fui víctima y sí está feo, pero no pasa nada. ¿Y tenía pareja este amigo en cuestión o no? No sé. O sea, ¿tu plan era nada más? Sí, después me enteré que tenía otra pareja y que de hecho estuvo muy raro porque fue un viaje como colectivo y él preguntaba mucho si yo iba a ir. Y si yo iba a ir, y yo decía, pues a ti que te valga, ¿no? Si voy o no, pues X, ¿no? Pues sí. O sea, ya no estamos juntos. Y ese día que nos vimos, coincidimos, como que él siempre, en ese viaje no quería que coincidiéramos, y coincidimos y él llevaba un ramo de flores. Pero yo dije, o sea, no pasa nada, pero él estaba súper nerviosa, así como de, son para alguien, me las mandaron pedir, y yo, pues no pasa nada, pues, o sea, X, no, a mí qué, ¿no? Y siempre fue como una situación así, como que siempre me quiso ocultar esa relación que yo no entendía, porque dije, pues vive plenamente tu vida, yo la vivo muy plenamente. Siempre ha querido ocultar esa situación, pues que él está con otra pareja. Y hace muchos años, porque ya tengo mucho que no lo veo, me escribió y me dijo, es que yo sé que tú y yo cuando estemos viejos vamos a volver a estar juntos. Y yo así como de, no, gracias. Créeme que voy a hacer todo lo posible para que no se cumpla. Pero él sí tenía como esa situación, pues, de decir, es que tú y yo vamos a volver a estar y tú vas a tener tus hijos, yo voy a tener mis hijos y al final nos vamos a juntar. Y yo así como de, no, córtala. que no se, ese decreto no se cumpla. Entonces no sé si hay una situación donde él quiera ocultar eso porque sabe que en algún momento vamos a regresar, pero él sabe que no vamos a regresar. Pero pues tú ya tienes pareja, ¿no? Claro, ya estamos en otros lados de nuestras vidas. Y él también, o sea, entonces se quedó como que obsesionado contigo de alguna forma. No sé, tendríamos que preguntarle al Alicio qué pasó ahí. O sea que es válido que la mujer se vengue. Si una chica te estuviera escuchando, ¿qué le dirías? Hazlo, no lo hagas. Más bien es que experimentes, porque si nos crees? quedamos como en la situación de la mujer siempre tiene que aceptarse como víctima, yo digo, experimenta el otro lado, que también que se siente ser el victimario. Porque después, cuando pasó esa situación de yo ser las dualidades, me parece que yo tomé la decisión a partir de eso de decir, estuvo chido, estuvo padre, estuvo aventurero, pero yo ya no quiero eso para mi vida porque sé que al final lastimé a otra persona. Okay. No me arrepiento, porque creo que así como que solté algo que tenía que soltar, pero sí soy consciente que pude haber lastimado a otra persona y entonces yo en mi vida decidí no volverlo a hacer, pero tuve que experimentarlo. Porque yo lo que pienso es que si te platican las cosas no es lo mismo, no lo vives, no lo sientes. Entonces yo tenía que sentir, vivirlo y experimentarlo para tomar una decisión al respecto. No quiero eso en mi vida o si lo quiero de otras formas, algo que sea platicado, consciente, que sea consensuado y ser muy, muy claro en el aspecto. Y creo que una de las cosas que también definí a partir de eso es
no pensar que todas las relaciones son para siempre. Ok. Y siempre decirle a mi pareja actual que cuando las cosas no estén bien, la otra persona o yo tenga la posibilidad de decir hasta aquí. Porque jugarla a la otra cosa, al de hacer las cosas por detrás para que la otra persona no se entere, me parece deshonesto y no es chido, porque tenemos la posibilidad de comunicarlos y entender que si las parejas no son para siempre, entonces hay un final que nosotros decidimos cómo lo queremos vivir, con mentiras, engaños o siendo fieles a nosotros mismos y decir hasta aquí. Soy muy clara y digo hasta aquí, no estamos en el mejor momento para estar juntos y ya se acabó. Sin otros menesteres y sin complicarte más las cosas, pues. Entonces, al final de cuentas, pues maduras esa parte, ¿no? Esa parte de, ok, quiero estar con alguien, decido estar con alguien, pero también llega la parte en la que no. O sea, sabes que tú y yo no nos pudimos entender. Entonces, Exacto. hasta aquí la dejamos. Exacto. Eso lo podríamos llamar como inteligencia emocional, parte de... No sé cómo llamarla, más bien es como... Pues más bien yo diría que es un proceso que tenemos que vivir. Ok. Que es muy difícil porque no es aceptado en nuestra sociedad, ¿no? De decir, no podemos tener esa claridad de decir hasta dónde queremos estar con una persona, porque nos han enseñado a estar para siempre y por siempre, ¿no? Sí, claro. Entonces, es como romper esos paradigmas sociales que tenemos mucho tiempo con ellos y que a veces no cuestionamos, simplemente estamos por estar. Ok. Entonces, más bien, si vas a estar con alguien, pues que están por amor, ¿no? Exacto. O sea, y que ya se mantenga, ¿no? Y que siga todo adelante. Exacto. Entonces, de tu parte ya no lo volverías a hacer, definitivamente. No creo. No, y la verdad es que prefiero más la comunicación y el diálogo, porque puedes llegar a una situación límite con tu pareja y replantear las cosas y decir, ¿quieres estar o no quieres estar? Sí quiero estar. Bueno, ¿qué pasa si quieres estar? Necesitamos cambiar ciertas cosas. ¿Qué cosas? ¿Estás dispuesta a hacerlas? Pues la verdad no, entonces no tiene caso. O sí, la verdad es que sí cedo a ciertas cosas y me atrevo a hacer cambios y vamos para adelante. Pero eso tiene que ser de dos. Entonces, ¿tú crees que sea necesario pasar por esas dos experiencias, ser Alicia, Leticia, para llegar a esta madurez que a lo mejor estoy viendo en ti? O sea, ¿tú crees que sea necesario también realmente pasar por eso? Es que para mí sí, pero a lo mejor hay personas que se guían más por cuestiones morales, religiosas, que dicen no, o sea, porque sé que esto puede acabar, ¿no? Creo que tiene que depender de las personas. Yo sí les diría, pues experimenten, está chido. Claro, antes, después de conocer, de estar ya con la pareja, ¿no? Claro, con la última, por así decirlo. Exacto. Y entender que estamos en un periodo de vida en el que nada lo define, pues. Entonces, hay momentos en el que sí lo puedes hacer, que es en tus momentos de mayor juventud. Ok. Y darte esas oportunidades de conocer, experimentar, de hacer con tu vida lo que tú desees para tomar una decisión fija, porque luego es bien gacho estar 50, 60, 70 y arrepentirte de todas las cosas que no hiciste. Y a mí de esos casos tengo amistades de mucho tiempo que ya tienen una edad avanzada y que se arrepienten de no haber hecho muchas cosas cuando estaban jóvenes. Y a mí esa es como una claridad que digo, yo no me quiero arrepentir de nada de lo que no pude hacer. De lo que hice sí me puedo arrepentir, ¿no? Sí, claro. Pero de lo que no hice, ahí tienes que darte el lujo de decir, hice todo lo que quise con responsabilidad, aceptando las consecuencias y viviendo las consecuencias, pero no decir, híjole, me faltó hacer esto o el otro. Porque a fin de cuentas es vivir con las consecuencias, ¿no? Exacto. Porque a lo mejor no puedes decir, chin, el karma. A lo mejor también eso es como que te puede detener, ¿no? En cierto momento, pero recomendarías vivir las dos experiencias definitivamente. Sí, claro. Reconocerlas, o sea, decir, sí fue víctima, estuvo bien feo, sentí bien feo y aprendí tal cosa y fui victimario, estuvo divertido y luego estuvo bien gacho y aprendí de esas dos cosas. Ok, entonces ahorita estás tranquila. Sí, sí estoy tranquila. Ya tú viendo tu vida de madurez y todo. Sí, claro. Y reconociendo los aprendizajes, claro. Se aprendió un montón y eso es con lo que me quedo. Ni tengo conflictos, puedo hablar con esta persona sin ningún problema, puedo hablar con todas las personas con las que estuve involucrada, porque al final digo, pues es que si tú no consideras que aprendiste algo de estar conmigo, pues ya es tu bronca. Pues. Sí, claro. Pero yo reconozco que contigo viví ciertas cosas y ciertos aprendizajes. Híjole. Bueno, pues qué interesante. Aquí nos podríamos alargar mucho.
¿Puedes darle un consejo entonces ya al final? Que no desconfíen de esas pequeñas alarmas que siempre tenemos. Ok. Y la otra es que se atrevan a dialogar con sus parejas. Y si esa pareja no quiere dialogar, entonces no tienes por qué estar ahí. Porque si no hay posibilidad de diálogo, entonces pues no hay posibilidad de nada. O sea, si no puedes dialogar, si no puedes expresar ciertas cosas, entonces no hay posibilidad de que si pasa algo fuerte lo puedan hablar. Porque se tiene que asumir cosas. Entonces es eso, el diálogo. Busquen parejas que puedan dialogar con ellas y ser totalmente francos y decir, me pasa esto. ¿Cómo lo vamos a resolver entre los dos? Porque es un tema de pareja. Ok. Entonces esto va para las chicas y los chicos. O sea, que la pareja, que su pareja que es una persona que le interese el diálogo. Si no, vámonos. Exacto. O sea, sin miedo. Exacto. Apuéstenle a eso, porque al final una persona con la que no puedas dialogar, tú vas a tener que ceder o ella va a tener que ceder, y eso al final en mucho tiempo pues es una infelicidad tremenda, porque tú siempre vas a estar cediendo. Entonces terminar de tajo esa relación. Sí. Y mira, ahorita me acordé así de rápido que hace muchos años una chica me dice, no estaba bien con su novio, no estaba bien. De hecho ya era su prometido y no estaba bien, y yo le decía, ¿y por qué estás con él? Pues es que ya tenemos 5 años juntos y sus papás ya me conocen y los papás de mis papás también conocen a los papás de ellos y yo, y aún así te vas a casar. Pues sí. Pues no sé si ya después por tiempos ya no supe nada de ella, pero creo que al final esa relación pues no prosperó. Entonces es más bien como que salirse ya de esa relación. O sea, si no hay diálogo, comunicación, confianza, amor. Pues es que es una con la otra cosa, ¿no? Si no tienes la posibilidad de expresar, pues tampoco tienes posibilidad de pintarte otro mundo distinto, porque tienes que encajar en lo que planteaste la primera vez. Entonces, si tú tienes una relación cuando tenías 19 años y quieres tener la misma relación cuando tienes 30, no hay posibilidades. No, pues no. Porque cambias, claro que cambias, el entorno te va a cambiar. Y evolucionas, ¿no? Exacto. Híjole, bueno, pues muchísimas gracias Alicia y Leticia por haber venido a este podcast. Muchas gracias, espero que sirva de algo. Bueno, chicas y chicos, nos vemos para el siguiente podcast de Infideles.